Bueno, hermanos, Dios les bendiga a todos. Me da mucho gusto verles. Mis hermanos que vienen de allá de Texcoco, Dios les bendiga. Me da gusto verte, Sergio. Dios te bendiga mucho. A mis hermanos que vienen de Chalco, a pesar del tráfico y de todas las cosas, me da gusto verles. Y a cada uno de ustedes, a los que vienen también más cerca, me da mucho gusto verles y que estén por acá. Mis hermanos, estamos viendo un libro sumamente interesante. ¿Se acuerdan qué libro estamos viendo? Los domingos. El libro de Miqueas. Ajá. ¿Quién fue Miqueas? ¿Se acuerdan? Un profeta menor. Ajá. Y quiero que nos dirijamos allá al libro de Miqueas, capítulo 4. Hemos visto ya, tratado de estar 5 mensajes. Con este es el 5º mensaje. Acuérdense que en lo que lo buscamos es un profeta menor, no en cuanto a la importancia de su escritura, de su texto, sino es llamado profeta menor por la extensión de su profecía. Es decir, escribió menos que otros profetas. Ajá. Y quiero que vamos a leer hoy, a estudiar, a tratar de desenmarañar, bueno, no desenmarañar sino a profundizar, mejor dicho, en lo que nos trae el profeta Miqueas, Dios a través del profeta Miqueas aquí en el capítulo 4, ¿no? En medio de un mundo convulsionado por la injusticia, acuérdense que acá hemos leído 3 pasajes en donde el Señor ha denunciado, ha demandado, ha hecho un veredicto sobre Israel, sobre Judá, y les ha hallado culpables. Y en este mundo convulsionado por la injusticia, por la corrupción y por el dolor, el capítulo 4 de Miqueas, antes de seguir con la introducción, ¿cuántos vienen hoy enteramente felices, sin ningún problema, sin ninguna aflicción, sin ninguna preocupación? ¿Cuántos vienen así? Levanten la mano. ¿Vienen sin ninguna preocupación? ¿Vienen al 100% todos felices y contentos? ¿Sí? Todos vienen así alegres. Ajá, qué bueno. Entonces esto les va a ayudar a reforzar, pero para aquellos que traen quizás algún problema, alguna situación que los está afligiendo, este mensaje es en especial para ustedes. Porque estábamos viviendo ese mundo convulsionado ahí en el libro de Israel. Acuérdense que fue escrito 700 años aproximadamente antes de Jesucristo. Pero ¿qué creen? Que después de esa denuncia contundente que el Señor hace, de esa demanda, de esa señalización en contra de una sociedad pecadora que es guiada por líderes religiosos corruptos, Judea y Samaria, es decir, todo Israel, que parece que han perdido el rumbo y la esperanza, parece que solamente están señalados y siendo condenados por Dios. Al igual que ellos y aquellos que vienen afligidos aquí, Dios irrumpe con una promesa gloriosa de restauración. Casi siempre me toca hablar de mensajes de condenación, de señalar, pero hoy me toca hablar acerca de esa promesa. Este mensaje no solo fue para ese Israel de hace 2700 años, sino que va a resonar con fuerza, con potencia para nuestros corazones, nuestras familias y nuestras naciones. Cuando todo parece estar perdido y lo único que nos queda es la ira del Señor, la misericordia de Él se muestra. Vamos a orar, hermanos. Señor, te doy gracias, vengo delante de ti, Señor, y me presento como una persona, Señor, que necesita de ti y pecadora, Señor. Te pido que perdones mis ofensas, mis faltas y que purifiques tu palabra en mi vida, Señor. Que tu palabra pueda dar con potencia a los corazones de cada uno de mis hermanos y sobre todo de aquellos que están afligidos en su matrimonio, en su vida, en su trabajo. Aquellos que han sido sacudidos por la enfermedad, Señor. Yo te ruego con mi corazón que esa palabra que hablo a través de mi boca lleve el poder de tu palabra. Y que sea, Señor, una inyección de ánimo, Señor. Una inyección de júbilo, de gozo, de paz, de esperanza en los corazones de mis hermanos que vienen afligidos. Te ruego que yo, Señor, sé que separado de ti nada puedo hacer y dependo totalmente de la ayuda del Espíritu Santo. Pero sé que también los oyentes, los escuchas, dependen totalmente de tu Espíritu Santo. Señor, lleva mi mensaje a los corazones de todos los que están escuchando y escucharán este mensaje.
Que nuestras mentes puedan ser cambiadas y transformadas por el poder de tu palabra, Señor. Permíteme hacerlo de la mejor manera, Señor. Potencializa mis recursos, mi habla, mi entendimiento para poder llevar el mensaje de la mejor manera posible, para animar y alentar a mis hermanos, Señor. Te lo ruego y te lo suplico que al salir de este lugar podamos decir: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En el nombre de Jesús, amén. Y ahora sí, vamos a ponernos de pie, mis hermanos. Ahí nos suelten Miqueas capítulo 4. Vamos a leer todo, llega hasta el verso 13, el versículo 13, y vamos a leerlo alternadamente. Yo voy a leer el verso 1, ustedes leen el 2 y nos unimos hasta el 13. Dice así el encabezado, el título: Reinado universal de Jehová. ¿Ahí lo están buscando todavía? ¿Ya lo encontraron? Ok. Y dice el verso 1: acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Y él juzgará entre muchos pueblos y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos. Y martillarán sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensañarán más para la guerra. Ensaña. Aunque todos los pueblos anden, cada uno en el nombre de su Dios, nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová, nuestro Dios, eternamente y para siempre. En aquel día, dice Jehová, contaré la recogida y recogeré la descarriada y la que afligí. Pondré a la coja como remanente y a la descarriada como nación robusta, y Jehová reinará sobre ellos en el monte de Sión desde ahora y para siempre. Y tú, oh torre de rebaño, fortaleza de la hija de Sión, hasta ti vendrá el señorío primero, el reino de la hija de Jerusalén. Ahora, ¿por qué gritas tanto? ¿No hay rey en ti? ¿Pereció tu consejero que te ha tomado dolor como de mujer de parto? Duérmete y gime, hija de Sión, como mujer que está de parto, porque ahora saldrás de la ciudad y morarás en el campo, y llegarás hasta Babilonia. Allí serás librada, allí te rendirá Jehová de la mano de tus enemigos. Pero ahora se han juntado muchas naciones contra ti y dicen: sea profanada y vean nuestros ojos su deseo en Sión. Mas ellos no conocieron los pensamientos de Jehová, ni entendieron su consejo, por lo cual los juntó como maravillas de la era. Levántate y trilla a todos, hija de Sión, porque haré tu cuerno como de hierro y tus uñas de bronce, y desmenuzarás a muchos pueblos, y consagrarás a Jehová su botín y sus riquezas al Señor de toda la tierra. Tomen asiento, mis hermanos. Qué hermosas palabras del Señor. Para iniciar les quiero leer unas líneas, un texto, y quiero que piensen rápidamente a qué lugar me estoy refiriendo, a quién le puede, como dicen coloquialmente, quedar el saco. Y dice así: los gobernantes toman decisión con base en sobornos. Ustedes, líderes religiosos, enseñan las leyes de Dios solo por dinero. Y los que profetizan, no profetizan a menos que se les pague. Sin embargo, todos dicen creer en Dios y dicen tener la bendición. Dicen que Dios está con ellos. ¿A quién creen que me esté refiriendo? ¿A qué lugar le queda el saco a esa frase? Los gobernantes toman decisiones con base en sobornos y los líderes religiosos enseñan solamente porque les paguen.
¿A quién me estoy refiriendo? ¿A qué nación creen que me estoy refiriendo? A México. Sí, es cierto, es la verdad. Tristemente es, pero también me estoy refiriendo a Brasil, pero también me estoy refiriendo a Israel moderno, y también me estoy refiriendo a Estados Unidos, y también me estoy refiriendo a casi todas las naciones. En el contexto que nosotros estamos leyendo, pudiera quedarle, esta es una paráfrasis, el texto que le leí es una paráfrasis de Miqueas 3:11. Y es verdad que esta descripción encaja perfectamente con la condición actual de casi todos los países del mundo. Pero lo increíble es que este párrafo aunque puede ser leído en cualquier época y en cualquier sociedad, fue escrito hace 2700 años. Esta denuncia. Y ese es el contexto de la nación de Israel aquí en Miqueas capítulo 4. Es decir, lo que estaba pasando es esto que hacían los líderes religiosos y los gobernantes y la gente poderosa. ¿Cuántos saben de ustedes, hermanos, ese texto de ahí del Nuevo Testamento que dice que Dios no hace acepción de personas? ¿Lo han escuchado? Dios no hace acepción de personas. ¿Y qué quiere decir eso? Exactamente, que Dios no discrimina, ¿no? Dios no discrimina, todos sabemos eso. Dios no hace acepción de personas. Y Dios no hace acepción de personas para su misericordia. Pueden entrar a su reino y Él llama de toda nación, de todo lenguaje, de todo país, de toda tribu y de toda clase social y de todo aspecto físico. Él los llama. No hace acepción de personas para su misericordia. Pero ¿qué creen? Que tampoco hace acepción de personas para su castigo y para su ira. No importa si eres un gobernante poderoso, una persona influyente, alguien muy sabio, Dios tampoco hace acepción de personas cuando tiene que demandar algo, ¿no? Y Miqueas hemos visto a lo largo de estos 3 capítulos que señala de parte de Dios. Miqueas era un agricultor, una persona sin mucha preparación. Era un agricultor. Por eso él va a usar a lo largo de su texto quizás algunas metáforas que tienen que ver con la agricultura. Pero Miqueas señala en estos 3 capítulos, no es un resumen porque el pastor lo ha explicado más profundamente, pero señala 3 culpables de la condición y del juicio que Dios ha emitido. Hay 3 personas o 3 clases de personas que han traído el juicio de Dios. En el capítulo 1, ¿se acuerdan? Ese me tocó exponerlo. En el capítulo 1, Dios demanda, ¿a quién? A todo el pueblo de Israel. Y les dice, ustedes tienen sus lugares altos. ¿Se acuerdan qué dijimos que era un lugar alto? ¿Qué era? Un altar de adoración para un dios pagano que solía ponerse en el pináculo, en la cima de las montañas. Ese era un lugar alto y Dios los demanda, dice Israel y Judá, por los pecados y la maldad de ustedes, toda la sociedad tiene la culpa del castigo. Y en el capítulo 2 también la clase pudiente, porque dice el Señor, les dice ahí en el capítulo 2, ustedes duermen y están pensando en cómo quitarles sus tierras, su dinero a aquellos que están desprotegidos, a los que menos tienen. Y señala a las clases altas, aquellos que tienen poder y dinero. Capítulo 2. Y capítulo 3, que lo vimos la semana pasada, ¿a quién demanda el Señor? ¿Se acuerdan? ¿A quienes les dice, ustedes profetizan pura paz? Y no es así. A los profetas, quiere decir a los líderes religiosos. Es decir, la descomposición que tenía Israel y el juicio era para el pueblo en general, la clase pudiente y el liderazgo religioso. Cada pequeño pecado, de igual manera que nosotros tenemos hoy, mi hermano, cada pequeño pecado o gran desobediencia individual o colectiva contribuye a la descomposición social y acumula la ira en el juicio de Dios. Tú dices, eso pues no le afecta a nadie. A veces ese es un engaño de Satanás. Es que mi pecado no le afecta a nadie. Es que no lo conocen. Pero créeme que cada pecado que nosotros cometemos acumula ira de Dios para nuestra nación. Pero en medio de esta agitación, de este juicio, de ese veredicto, ¿qué iba a ser cuál? ¿Se acuerdan cuál iba a ser el castigo? ¿Se acuerdan qué les había dicho Dios? ¿No se acuerdan? Que iba a venir a conquistarlos otro país. Bueno, no era país, otro reino, que era Babilonia. Babilonia iba a venir e iba a someterlos. Babilonia iba a someter a Israel. Ese era su castigo. Dios usando a una nación pagana para castigar
a Israel. Ajá. Y a través de estos versículos anteriores que hemos revisado, en cuyo texto se anuncia el juicio y el castigo para el pueblo de Israel, cuando se sienten señalados por Dios, Israel y Judá, y entienden que Dios los va a castigar, no los va a castigar nada más por castigarlos. Dios no es un juez tirano, los va a castigar porque el pecado ha hecho que se acumule la ira de Dios contra ellos. Recordemos que Israel en ese momento es el pueblo especial de Dios. En ese momento Israel, allí se les ha revelado el Señor. Ellos son el pueblo de Dios, los hijos de Dios. Ellos tenían que ser diferentes a todos los pueblos. Pero en medio de ese castigo, de ese señalar, de ese juicio, aparece este versículo que es como un oasis en el desierto. Es un respiro, es un alivio y nos va a aparecer 5 tipos de esperanza que Dios trae para Israel. 5 promesas de bendición para Israel, promesas que estuvieron en ese tiempo y que se extienden para cada creyente. Es verdad que Israel sufrió el castigo. Es verdad que cada uno de nosotros de igual manera vamos a sufrir las consecuencias de nuestro pecado, ¿no? Aquel que comete un robo y que va a la cárcel, ¿Dios lo perdona o lo puede perdonar? Sí. Pero la consecuencia de su pecado la tiene que pagar. Dios lo puede perdonar y cuando muera él puede ir al cielo. Pero él tiene que pagar, es la consecuencia de su pecado. Y eso Israel lo pasó y lo vivió. Israel fue conquistado por Babilonia, pero Israel vio que había unas promesas de bendición. Y de igual manera nosotros podemos ver que aunque estemos pagando muchas veces la consecuencia de nuestro pecado, Dios tiene 5 tipos de esperanza en este texto. Y los voy a enunciar. La primera es la dirección y guía de Dios. Esa es una bendición hermosa. La dirección o guía de Dios, la justicia, la paz, la prosperidad y la restauración. Esas 5 promesas Dios se las hizo a Israel. Y funciona como esto. ¿Se acuerdan, por ejemplo, ese texto en donde Moisés y el pueblo pecan delante de Dios? ¿Qué les dice? ¿Cuál va a ser el castigo de Moisés y de los mayores? ¿Se acuerdan? ¿Alguien que me recuerde cuál va a ser el castigo de ellos? No entrar a la tierra prometida, verla de lejos. Su castigo, ellos no iban a poder disfrutar de esa bendición de entrar a la tierra prometida, pero sí iban a ver la gloria de Dios. Sí iban a vislumbrar que había una esperanza. De la misma manera pasa con Israel. Quizás esas generaciones que están allí van a sufrir la ira, van a sufrir cómo Babilonia viene con todo su poderío y va a hacer cautivos a Israel y los van a azotar. Cuando leemos nosotros, por ejemplo, el Antiguo Testamento, ahí en el libro de los Reyes y de las Crónicas, la maldad que Babilonia tenía, cómo los castigaban. Ajá. Pero bueno, dentro de eso aparecen estas 5 promesas y tipos de esperanza para el Israel y para nosotros. Dirección o guía, justicia, paz, prosperidad y restauración. Así es que vamos a adentrarnos en esto y hacer de nosotros esas promesas también. Dice el versículo 1 de Miqueas capítulo 4. Tanta paz que va a dar el Señor que algunos ya están disfrutando de esa paz, dormidos en el reposo. Es el verso 1. Acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Los collados, digamos que son como cerros, es que son montañas más pequeñas. Ajá. El verso 1 nos dice: acontecerá, pasará, ocurrirá que en los postreros días. Y esta es una frase que encontramos a lo largo del Antiguo Testamento, los postreros. ¿Qué es postreros? No tiene que ver con postres, No tiene que no se emocione, no tiene que ver con postres, tiene que ver con los días que siguen, con el futuro. Postreros es de postrer, no de postres. Entonces acontecerá que en los postreros tiempos, y esta frase, les digo, la vamos a encontrar a lo largo de todos los profetas. Y está anunciando, cierto, como les decía, un día
en el futuro. Y existen para este texto y sobre todo para esta frase que encontramos a veces varias interpretaciones. Y una de esas interpretaciones es que este texto se refiere al reinado milenial de Cristo. Va a haber cuando nosotros encontramos ahí en el libro de Isaías, dice que va a existir un milenio en donde Cristo va a gobernar y que todas estas promesas que vemos aquí en el 4 serán cumplidas en esa etapa llamada el milenio, donde el Salvador reinará, valga la redundancia, por 1000 años y habrá una completa paz. Esa es una interpretación a los postreros días. Pero hay otra interpretación. Esta frase de los postreros días representa una descripción poética y profética de la influencia creciente del reino de Dios a través de la iglesia. Es decir, la iglesia, dentro de la iglesia es como se va a cumplir estas promesas a lo largo de la historia, y alcanzará su perfección o plenitud en el cielo y la tierra nuevos que nos promete, por ejemplo, ahí Apocalipsis. ¿No? Esta interpretación nos dice que los postreros días se refiere al tiempo de la iglesia y se cumplen aquí, pero no se cumplen en su totalidad, sino que se van a cumplir en su totalidad ¿cuándo? En los cielos y la tierra nueva. A mí me gusta, independientemente de cuál sea la interpretación, me gusta más esta segunda. Nos habla de las promesas de Dios. Y hay una palabra, dice, acontecerá el verso 1, en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes. Judá y Samaria fueron acusados de tener lugares altos, como ya los decía, altares de adoración en las cumbres de las montañas para satisfacer la sed de los dioses paganos. ¿Se acuerdan que inclusive uno de los reyes que gobernaba en este tiempo sacrificó a su hijo en el fuego? En esos altares paganos. Y lo leímos aquí cuando me tocó el texto 1. Pero cabecera de montes entonces se refiere a que un día la iglesia, el cuerpo de Dios, debe ser más elevado que cualquier monte. Es verdad que hay lugares de adoración en los montes, es verdad que hay lugares altos, pero la cabecera de montes quiere decir que algún día se va a establecer la iglesia o se va a establecer el pueblo de Dios como el monte de montes, como el único lugar. Sobre todos los montes que hay, va a haber uno más elevado. Un lugar que es preeminente en la adoración a Dios y la fuente de instrucción divina para las naciones. Es más, dice el texto ahí, y más alto que todos los collados, y correrán a él los pueblos. Es una descripción muy linda también. Y yo creo que encaja perfectamente con la iglesia. La iglesia de Jesucristo se ha establecido a veces siempre contra la lucha, contra la oposición, y se ha establecido en todos los países de persecución. La iglesia se ha establecido en cada país que nosotros podamos imaginarnos y siempre ha sido un refugio para la gente que vive allí. En el país que ustedes me nombren, la iglesia se ha convertido en esta cabecera de montes, en un lugar que preserva la adoración a Dios. Igual la misma idea dice ahí en el versículo 2, vendrán muchas naciones y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Dios. Otra expresión importante es cuando nombra el Antiguo Testamento a Sión, y Sión hace referencia a la ciudad de David. David se asentó ahí. Y Sión puede ser interpretada como un lugar donde reside Dios, donde habita Dios. Incluso ¿se acuerdan de Sublime Gracia del himno? Y dice, y cuando en Sión por siglos 1000. ¿No? Entonces Sión se refiere sí a una ciudad física, pero también es la representación de la ciudad espiritual de Dios. Ahí es donde mora Dios, en Sión. Y eso es lo que nos dice. Y aquí aparece también la primera promesa. Y es la promesa de dirección o guía de Dios. Dice, muchos vendrán a la casa de Dios y nos enseñará sus caminos. Esa es una promesa. Cuán bella es la dirección de Dios. Es por la dirección en cualquier área que podemos alcanzar nuestro objetivo. Y sobre todo el objetivo más alto.
Es por la dirección terrenal que podemos vivir de una mejor manera y alcanzar nuestras metas. Es por medio de la dirección de un guía que nosotros podemos focalizar nuestros esfuerzos y facilitarnos la vida. Por ejemplo, ustedes han escuchado que las grandes empresas, ahora les dicen CEOs, pero tienen, ¿qué? Directores, ¿no? Directores generales. También esos directores guían a la empresa hacia el camino del éxito. Todos los equipos de directores quieren llevar a aquellos que los siguen por un mejor camino. Y me puse a pensar y fíjense que en todas las relaciones humanas que nosotros tenemos con un superior o con una persona que sabe más, que tiene más experiencia, ¿cuál es el objetivo? La dirección. Ustedes piensen con sus papás. ¿Qué es lo que les enseñan sus papás? El buen camino, cómo vivir la vida. Sus maestros, ¿qué les enseñan? ¿Por dónde dirigirse? Un equipo de fútbol, ¿qué tiene? Un director técnico, alguien que dirige, alguien que guía. Nosotros en la iglesia tenemos un pastor que nos guía. En todas las relaciones humanas, casi y en todos ámbitos y en todas áreas, hay alguien que dirige, que guía. Y esa es una preciosa promesa del Señor. Los doctores nos guían también a la buena salud, los entrenadores, los pastores, nuestros padres. Y Dios aquí va a prometer dar dirección, ser la brújula que nos indica el norte y el camino al cielo, el mapa que nos lleva a encontrar ese tesoro de la vida eterna. Es una futura promesa para Israel, pero vigente para cada uno de nosotros. ¿No sabes a dónde ir? ¿No sabes hacia dónde caminar? ¿Qué paso seguir? ¿Qué camino? ¿No sabes cómo dirigirte con tus hijos, en tu matrimonio, con tus amistades, con tu trabajo? Su voz firme te guiará. Esa es una promesa para los que creen en Dios, para los que se refugian en Él. ¿Y se acuerdan del Salmo 23? Me guiará por sendas de justicia. Y lo dije en mi oración, Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra. Por eso yo creo que se cumple esa promesa en la iglesia. Él nos dirige y es una promesa hermosa. Las naciones se destruyen porque no tienen dirección. Los matrimonios, inclusive la vida individual, si no sabemos a dónde ir, puede causar muchos conflictos. La primera promesa entonces es la dirección de Dios. La segunda, vamos a leer el verso 3, la parte A o la primera parte, dice así: y Él juzgará entre muchos pueblos y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos, y martillará sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces. Y la primera parte dice: y Él juzgará entre muchos pueblos y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos. Existe un famoso y célebre texto ahí en el Sermón del Monte con una afirmación poderosa. ¿Se acuerdan ese texto que dice: y bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados? Esta sociedad y la sociedad de Israel, aunque ellos eran los culpables, se iban a sentir oprimidos por Babilonia. Se iban a sentir que los estaban ahogando con el peso de esa conquista. Y clamaban por justicia. Esta sociedad igual lo que clama es por justicia. Y cuando ustedes han visto, yo creo que a todos le ha tocado a mi hermano Alfredo en especial quizás, cuando agarran los vecinos o algunas personas que están ahí algún ladrón. ¿Qué les hacen? Les ponen una golpiza, ¿no? Les ponen una golpiza. Y ustedes un día, cuando vean esa noticia, ¿se acuerdan del Venías Muy León? ¿Sí se acuerdan? Se subieron a una combi a asaltar y entonces no dejaron bajar al asaltante y le pusieron una tremenda golpiza. Pero lo chistoso de esto es que ustedes ven los comentarios ahí en cualquier red social y ¿cuál creen que sea el ánimo? El ánimo, los comentarios que se desatan ahí. ¿Ustedes cuál creen que el 90% que digan? ¿Qué dicen, hermano, la gente? Se lo merecía. Está la gente triste, enojada y hasta se ríen. ¡Ay, qué bueno!, ¿no?
Y tristemente, o no sé si tristemente, pero nosotros también participamos. Qué bueno que ojalá y hubiera estado yo ahí para darle también. Porque la gente está harta de la injusticia y es una forma de buscar justicia. Qué bueno, se lo merecían. Ojo, si yo hubiera estado allí. La gente está harta de la injusticia, pero el Señor promete que Él va a dar justicia. Él dice, Él juzgará entre muchos pueblos. ¿No es el karma una fuerza universal, impersonal, el que le regresa lo que hace? Los cristianos no podemos creer en el karma. Porque ya lo expliqué una vez acá. El karma lo que dice es una fuerza impersonal, o sea, no tiene ni siquiera voluntad, no tiene nada, y de repente te castiga porque hiciste mal. El karma no existe. El que juzga es el Señor. No es un gobierno tampoco. Si nosotros volteamos a ver nuestro gobierno a abrazos y no balazos, ¿creen que exista mucha justicia en nuestro gobierno, en nuestra sociedad? Para nada. Es Dios mismo quien impartirá justicia con dos cualidades: sabiduría e imparcialidad. Decía un hermano, es que a Dios no lo puedo sobornar. ¿Con qué lo gano? ¿No? Ni con tus mejores acciones, ni con tus mejores recursos, ni con tu cuenta bancaria lo pudieras sobornar. La justicia es una virtud que pertenece a Dios, pero la justicia tiene dos caras. Por un lado, nos anuncia que habrá un día, y le anunció a Israel y te anuncia a ti, que habrá un día en que todas aquellas personas malvadas que causaron daño, que desobedecieron a Dios, que lastimaron a otros, recibirán su pago. Ni un pecado allí ese día del juicio quedará impune. No es como aquí que tantos delincuentes están sueltos a pesar de las pruebas. Dice Gálatas 6:7, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, también segará. Entonces esa es la primera parte de la justicia, pero también hay un lado positivo. ¿Y cuál es? Que aquellos que recibieron aquí la injusticia, aquellos que trabajaron por el bien, que fueron bondadosos, esforzados, que entregaron su tiempo, su dinero, su dedicación y su esfuerzo por el Señor y por el prójimo, serán recompensados. Esa es la otra parte de la justicia también. Y es una hermosa promesa. Que aquellos malvados van a ser castigados y que aquellos que han sido fuente de bendición van a ser premiados. Dice el Salmo 126, 5 y 6. ¿Me ayudas en la pantalla? Salmo 126. Es la parte de la justicia. 5 y 6. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Ese es Dios haciendo justicia. Es Dios dando a cada quien lo que merece. Y ese Dios va a impartir justicia. Nos va a guiar y va a impartir justicia en un mundo y en una sociedad que no la conocemos y que no existe de una manera perfecta. Ajá. Verso 3, bueno, ahí en el 3, la parte B dice así: y martillarán sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensañarán más para la guerra. Eso dice la versión 60, y quiero leérselos, esa misma parte en la Nueva Traducción Viviente dice: ellos forjarán sus espadas para convertirlos en rejas de arado y sus lanzas en podadoras. No peleará más nación contra nación, ni seguirán entrenándose para la guerra. Tercera bendición, ya vimos la dirección y la guía de Dios, la justicia de Dios, y la tercera es la paz. Aquí este texto nos va a decir que las naciones no se van a dedicar a pelear una contra otra, sino que va a haber paz. ¿Cuál es la verdadera imagen de la paz? Se cuenta que hace mucho tiempo un poderoso rey quiso encontrar la mejor representación de la paz y convocó a los artistas más destacados, más talentosos de todo su reino y les ofreció un gran premio. ¿Cuál iba a ser el concurso? El concurso era pintar una obra que capturara la esencia de la paz
verdadera. Hizo una gran convocatoria. Todos los artistas, va a haber un premio jugoso. Vengan, quiero que hagan un cuadro, una pintura que ilustre lo que es verdaderamente la paz. Entonces llegaron muchos artistas, hicieron sus obras y llegó el día del veredicto, el día de elegir cuál era la mejor pintura. Y había dos que se ensalzaban por la belleza de sus trazos, por la perfección de la pintura. El rey escogió dos, pasaron a la gran final. Y después el primero de esos cuadros presentaba un lugar hermoso y bello. Era un lago tranquilo, rodeado de montañas, coronadas con nieve, y eran colores suaves bajo un cielo azul despejado, y la imagen transmitía calma. Era un bello paisaje. El agua era como un espejo, los árboles estaban quietos y el aire parecía inmóvil. Muchos se inclinaron y pensaron que esa sería la pintura ganadora. Pero el segundo cuadro que llamó la atención del rey mostraba una escena contraria a esa, una escena intensa. Había una cascada que rugía entre las rocas afiladas. El cielo estaba cubierto de nubes oscuras y el viento parecía azotar el paisaje. Era una imagen de fuerza que representaba la fuerza y reflejaba el caos. Sin embargo, cuando ponías atención a esa, el rey puso atención a esa pintura. Detrás de la cortina de agua había una grieta en una roca donde se veía un pequeño nido. Y allí una madre, un pájaro, protegía a sus crías, serena, tranquila y ajena al estruendo que la rodeaba. El rey observó los dos cuadros en silencio y después de un rato de reflexionar, con voz firme dijo: elijo la segunda pintura. Y él expresó: esta es la verdadera paz. No es estar en un lugar sin ruido, sin problemas, sin trabajo duro. La paz es estar en medio de todo eso y aún tener calma. Tu alma hoy está turbada, está cansada. Todo el tiempo escuchas esas voces que te roban la tranquilidad. Sientes una amenaza constante, un alma inquieta, amenazas, riesgos, preocupaciones. Esta promesa de paz es para Israel y es para ti. Ven, corre al príncipe de paz y tu alma descansará. Esa es la representación de la paz. Qué hermosa promesa en el Señor. El mismo Jesús dijo ahí en Mateo 11:28-30, dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y haréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Esa es otra promesa del Señor, esa paz que no la vas a encontrar en ningún otro lado. E Israel no iba a poder encontrarla fuera del Señor. Y dice Filipenses, ahí el apóstol Pablo, desde la cárcel, como esta pintura que ganó el premio que transmitía la paz, ese nido ahí rodeado de todo ese caos. Y Pablo en una cárcel escribe esto: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. En toda oración, ruego con acción de gracias. Verso 7, Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa es la otra promesa. Guía, dirección, justicia, paz y prosperidad. Pero esta prosperidad vamos a darle su sentido que nos habla la palabra de Dios. Dice el verso 4 de ahí de Miqueas, capítulo 4:4. Dice: y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente, porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado. Esta es una expresión como un proverbio que significa prosperidad. Si lo tradujéramos nosotros al mexicano, en lugar de ver a una persona debajo de su vid, nosotros pudiéramos ver a una persona en Acapulco con las manos cruzadas, con su coco y alguien echándole aire. Esa es la imagen que enseña acá, ¿no? Si nosotros lo mexicanizamos. Es decir, alguien que está con una paz y con una prosperidad.
Imagínense en medio de la cárcel Pablo, imagínense en medio del juicio de Dios de Israel, Dios va a traer paz. Imagínate en medio de tu enfermedad y de tu problema, Dios va a traer esa prosperidad. Porque la prosperidad no es que todo nos salga bien o que tengamos abundantes bienes. La higuera es el símbolo de Israel. Y aquí vemos, como les decía, si lo mexicanizamos, podemos ver una escena que transmite el placer, el gozo, la tranquilidad y la prosperidad. Vimos, contrario a esto, en el capítulo 3, que los profetas de Israel decían paz, paz, cuando no había en ese momento una paz. Pero cuando Dios te promete la paz, sí la habrá. Y la paz que anunciaban los profetas era una paz falsa, que solo quería halagar el oído. Pero la prosperidad que el Señor otorga es completa y es verdadera. Hablando de los líderes, como los acusó Miqueas en el capítulo 3, Jesús una vez dijo, el ladrón no viene, hablando de los líderes, aquí no está hablando del diablo. A veces le achacamos este versículo al diablo, pero no está hablando del diablo, está hablando de los líderes religiosos. Y dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir a las ovejas. Y dice Jesús, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Qué preciosa promesa. Por eso yo creo que se cumplió para Israel y se cumple para la iglesia y terminará de cumplirse a la perfección en el cielo. Pero podemos ya disfrutar de ella. Esta promesa de prosperidad. Y aquí cuando dice Jesús, y tengan vida y en abundancia, la abundancia, esa palabra se traduce como algo excesivo, como algo que se desborda, como algo más allá de la medida. Esa es la vida que queremos. Como cuando nosotros llenamos un vaso y se desborda, se cae. ¿No? Cuando al hijo consentido le sirven su plato favorito y está hasta arriba así el plato, ¿no? Así es esta abundancia, es la que quiere que Dios que vivamos. La vida abundante consiste, la vida próspera de que Dios nos habló, consiste en una abundancia de amor, de gozo, de paz y del resto de los frutos del Espíritu Santo. No solamente es una abundancia de cosas que Dios la puede dar, claro, pero no consiste esencialmente en eso. Una vida abundante es contraria a una vida mediocre. Y también aquí la mediocridad no tiene que ver con qué estatus hayas alcanzado o con qué prosperidad económica. Una vida abundante. ¿Ustedes han visto a veces a cristianos que parece que se sentían o les veían la cara más felices cuando andaban en el mundo? Alegres, contentos. Y cuando vienen a Cristo, gloria a Dios, hermanos. Así es. Ellos no están viviendo la vida que Dios prometió. No, una vida abundante tiene que ver, consiste en una vida eterna, que tenemos propósito, que alcanzamos la felicidad a pesar de todo lo demás. Una vida con prosperidad es una existencia plena que brota de un corazón alegre que hermosea el rostro. Así es como un cristiano debiera de vivir. No enojado, no todo triste, cabizbajo, sino firme y abundante. No, cuando venimos, a veces yo veo a los hermanos cuando vienen a la iglesia con un pesar, no. Dice la palabra de Dios ahí en el libro de Proverbios, un corazón alegre hermosea el rostro. Así es que no quiero ver ningún feo hoy. Quiero ver rostros hermosos, iluminados por la presencia de Dios. Esa es una vida abundante, una vida próspera y de la que Dios hace una promesa. Verso 5. Aunque aquí pareciera que Dios habla a Miqueas en esa visión que él tiene y parece que hace un paréntesis. Y nos va del arco narrativo que trae, de la estructura que trae, parece que hay un paréntesis. Y va a decir en el verso 5 algo que yo lo tengo allí hasta marcado con verde, algo que hay que resaltar. Y dice, vamos a leer todos el verso 5, dice, juntos, aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová, nuestro Dios, eternamente para siempre. Es una decisión personal, es una convicción familiar. Y yo cuando le leía me emocionaba este texto, pero también me espanta este texto. Porque este texto
para los hombres, los cabezas de familia, significa muchísimo. Aquellos que llevan en la dirección de Dios en sus hogares, este texto es una decisión personal y parece un texto muy, parece un texto muy similar a aquel que hizo Josué, ¿se acuerdan? Ahí en 24:15, si me apoyan en la pantalla. Josué 24:15, todos se lo van a saber. Y si mal os pareciere servir a Jehová, escogeos, toma tu decisión. Hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Esa es la misma idea de Miqueas. No hay contradicción en la palabra de Dios, se refuerzan. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Aquí Josué no le está preguntando a los hijos ni a la esposa. Él está tomando la decisión firme de seguir al Señor. Y esto nos muestra algo hermoso. Más allá de estas bendiciones que Dios le va mostrando a Miqueas, más allá de esas bendiciones tan hermosas, tan placenteras, lo que está diciendo aquí Miqueas es que hay un deseo genuino en el corazón de Miqueas. Y no solo de Miqueas, de un remanente, lo va a decir después, que valoraban sobre cualquier cosa la presencia de Dios. Ellos, aunque eran arrastrados por las bendiciones de Dios, no buscaban las bendiciones de Dios. No buscaban las bendiciones del Señor, buscaban al Señor de las bendiciones. ¿Nosotros qué buscamos? ¿Las bendiciones o al Señor de las bendiciones? Haz esa decisión firme. Yo y mi casa serviremos a Jehová. O como Miqueas dijo. Y la otra promesa que pude encontrar acá, vamos a leerla, está del 6 al 8. Ver Miqueas 4 del 6 al 8. Y dice así: y en aquel día, dice Jehová, juntaré la que cojea y recogeré la descarriada y a la que afligí. Y pondré a la coja como remanente y a la descarriada como nación robusta. Y Jehová reinará sobre ellos en el monte de Sión desde ahora y para siempre. Y tú, oh torre del rebaño, fortaleza de la hija de Sión, hasta ti vendrá el señorío primero, el reino de la hija de Jerusalén. ¿Ven cómo aquí este texto dice a la coja, es decir, a la que está sufriendo? El verso 6 dice a la descarriada y a la afligida. Entonces Dios está describiendo, está diciendo que hay personas que están afligidas, descarriadas, están heridas, dice la coja, ahí en el verso 7. Y dice, y Jehová reinará en ellos en el monte de Sión. Esta es la otra promesa, ya vimos la guía o dirección, la prosperidad, la paz, la justicia y la restauración. Dice así la nueva versión, la nueva traducción viviente, Miqueas 6 al 8. Lo siguiente afirma el Señor: en ese día haré que mi pueblo, al que había castigado, regrese a su tierra. Los reuniré con cuidado, como un pastor que se preocupa por una oveja herida o una que se extravió en el camino a su redil. Con los pocos que hayan quedado, ¿se acuerdan de la decisión de Miqueas? Los pocos que hayan quedado, los fieles, aún que estén heridos, esta es la nueva traducción viviente, o confusos, haré una nación poderosa. Yo mismo seré su rey y la gobernaré para siempre desde Jerusalén. Y tú, Jerusalén, ciudad fuerte, edificada sobre el monte de Sión, volverás a tener el poderío de antes, pues nuevamente serás la capital del reino. Eso se cumplió de una manera física y se cumplirá en la iglesia y terminará de cumplirse en el cielo. La esperanza que aquí nos da, preciosa, de la restauración, no es una ilusión ni solamente un consuelo para sentirse bien. Es una certeza eterna, una llama encendida en el corazón mismo de Dios. La restauración no es solo una idea reconfortante,
Es el acto divino por el cual el Señor toma a lo que está roto, lo que ha sido herido, lo que ha sido despreciado, y lo transforma. Convierte el lamento en danza, el polvo en propósito y el desierto en un manantial. Estás roto, estás afligido, estás herido por el pecado, por la situación. Él te puede restaurar. Miqueas capítulo 4 no es solo una profecía antigua para Israel, sino es un grito de misericordia, una declaración viva que atraviesa todos los siglos, no importa cuándo haya sido escrita esta profecía. Fue pronunciada en sí y primeramente para Israel en medio de su dolor, pero sigue resonando en cada corazón que anhela la salvación. Es la promesa de restauración que revela el carácter más tierno de Dios. Su deseo de sanar, de levantar y de devolver a la vida donde solo va a haber ruinas. Ese es el deseo de Dios. La promesa de restauración no es cualquier promesa. El Señor mismo con su voz caminando entre aldeas, tocando cuerpos enfermos y almas quebrantadas, mira con compasión a los que vagan sin dirección y a los que sufren en silencio. ¿Tu alma se siente así? El Señor está acá. Mateo 9, 35 y 36. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Qué imagen tan poderosa del Dios de Israel, pero también de nuestro Señor Jesucristo. Jesús no solo ve las multitudes y no solo ve esta iglesia, no se queda allí contando el número de los que asisten con un corazón dispuesto. Él ve corazones rotos, vidas fragmentadas, esperanzas apagadas, y ante ello no es indiferente. Dios mismo, Jesús, se siente, se mueve, actúa, y su compasión no es pasiva, sino que desde el mismo trono es restaurador de vidas, de familias, de esperanzas perdidas. Hoy mismo esa compasión y esa gracia está disponible para ti como lo estuvo para Israel. Para todos los que estamos quebrados, quebrantados, para todos aquellos que necesitamos en un área de nuestra vida la restauración. Tal vez tu matrimonio está al borde del abismo, tal vez estás pensando en rendirte, tal vez te sientes lejos de Dios, descarriado, sin rumbo y sin fuerzas. Aquí está Dios que restaura. Si el Señor pudo transformar una nación entera y completa, Dios puede restaurar una familia. Y Dios ciertísimamente puede restaurar una vida. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios, el Dios de la Biblia, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, y nuestro Dios, el mismo que en el capítulo 3 habló con dureza, con justicia. El mismo que señaló, que castigó a Israel y que ha afligido a muchos de nosotros, es aquel que restaura con ternura. Esa mano poderosa que creó el universo tiene un hueco en su mano con ternura para restaurarse. El que corrige también consuela. El que permite el quebranto también ofrece sanidad. Él es Dios de vida donde hay muerte. Es el Dios de paz donde hay tormenta y que da esperanza donde solo hay cenizas. La situación que atravesó Israel no fue su final, no fue su última desgracia, ni fue una sentencia definitiva. Claro que fue un capítulo doloroso, arrastrado por su pecado. Sí lo fue, pero es el inicio de una historia hermosa. Y de la misma manera lo que estás viviendo no define tu destino. No es la condición en la que estás viviendo a la que debas de resignarte. No es el lugar donde Dios quiere que te quedes. No estás olvidado, no estás fuera del alcance de su gracia como no lo estuvo Israel.
La restauración no es una posibilidad lejana, es una realidad cercana, es hoy. Y aquí está el poder de Dios para restaurar. Él es el latido constante, la restauración del corazón de Dios, que no deja de llamar. Hoy Él te llama a arrepentirte de tus pecados, a creer y a volver en el camino cuando todo parece perdido. Te llama a confiar cuando el suelo tiembla bajo tus pies. Te llama a volver cuando te sientes que te has alejado, estás descarriado, y te llama a dejar que su compasión venga sobre ti, que te envuelva, que te transforme. Porque la restauración de Dios es una promesa bíblica vigente. Que Dios les bendiga, mis hermanos.